En el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48, Jesús comienza diciendo en el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí nosotros pudimos la clase pasada hacer una evaluación o un análisis de que este principio, ojo por ojo, diente por diente, era una ley que debía ser aplicada en una corte de justicia o por un grupo de jueces y nunca los individuos como venganza propia. Esto es lo primero que ustedes en esta noche tienen que haber comprendido para que podamos seguir avanzando en este estudio tan profundo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, no le daba a nadie el derecho de tomar justicia en sus propias manos. Nadie podía vengarse individualmente, esta venganza tenía que ser llevada a cabo por una corte de justicia, la cual Dios también estableció en el Antiguo Testamento. Los individuos nunca debían tomar la ley en sus manos y hacerse justicia ellos mismos, pues también vimos que el ser humano al vengarse siempre agrava el asunto por el odio y el egoísmo y la corrupción de nuestra propia naturaleza humana. La ley en las manos de los individuos resulta en la anarquía. Vuelvo a repetir, la ley en las manos de los individuos resulta en la anarquía. El intento entonces de la ley mosaica era controlar el pecado, el odio, la violencia y la venganza individualmente y permitir que una corte de justicia llevara a cabo las decisiones sobre los crímenes. Vamos ahora a explicar un poco más este principio de ojo por ojo, diente por diente, porque lo que el principio significa, así tajante y claramente, es lo siguiente, que de acuerdo al crimen debía ser el castigo. Como dicen en México, de acuerdo al sapo, la pedrada. Entonces, la Biblia es muy clara respecto a que los individuos que le sacan el ojo a una persona, la persona que le sacó el ojo a la otra persona, no accidentalmente, sino deliberadamente, tenía que comprender que la única forma de pagar por ese ojo era con un ojo propio. Si alguien le robaba un buey a su vecino, tenía forzosamente que pagar lo que ese buey costaba. Cuando un ladrón robaba 1 millón de pesos, no había que 2 meses de cárcel o 6 meses de cárcel. ¿De qué le sirve la cárcel al individuo si no pagó el dinero que se robó? ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que la justicia divina es perfecta y que la forma como Dios quería hacernos entender que lo que le hacemos a otro lo vamos a recibir era con el principio ojo por ojo, diente por diente. Vean, por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 9. Génesis, capítulo 9, versículo 6. La primera vez que Dios le entrega la espada de la retribución divina en la mano del hombre, en un intento por controlar la falta de la ley natural en el corazón del ser humano y establecer, escúchenme muy bien, la fuerza física para poder establecer la autoridad. Vuelvo a repetir, en Génesis 9:6, por primera vez en la Biblia, Dios le concede al ser humano la prerrogativa de poder usar la fuerza para poder detener el pecado y establecer la autoridad. Les voy a dar un ejemplo después de leer Génesis 9:6. Y dice así, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, después del diluvio, cuando se asienta el arca de Noé en el monte Ararat, y comienzan los 3 hijos de Noé, Sem, Ham y Jafet, a ser los progenitores de toda la raza humana, Dios establece la pena de muerte.
Y dice Dios, el que derrame sangre de aquí en adelante, en la segunda oportunidad que Dios le da al ser humano después del diluvio, tiene que pagar con su propia sangre. Les voy a explicar este principio tan justo, tan misericordioso y tan beneficioso para toda la colectividad. Cuando alguien mata a una persona, la persona que mata a la otra persona lo hace por desprecio a la vida. Dice, pues, tu vida para mí no vale nada y ahí te va la puñalada trapera. O ahí te va los balazos, o por venganza, o por odio, se le quita la vida. La justicia humana captura al criminal y se lo lleva a la cárcel y le dice 20 años de cárcel o 5 años de cárcel, de acuerdo a las agravantes, si hay premeditación, alevosía y ventaja. En México, de acuerdo al Código Penal, son de 6 a 15 a 20 años de prisión por asesinato en primer grado. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen que la justicia humana, al meter a un individuo 20 años a la cárcel, ese hombre pagó con 20 años en la cárcel la vida de un ser humano? Quiero que observen ustedes que no existe nada que pueda pagar la vida de un ser humano. Ni trabajos forzados, ni que lo cuelguen de la cabeza, ni que lo torturen, ni que no coma en 10 días. Háganle lo que hagan, no puede el ser humano evaluar el valor de la vida humana más que sabiendo que si le quito la vida a alguien, mi vida tiene que pagar esa vida que yo quité. De esta forma, el ser humano iba a comenzar a darse cuenta que antes de hacer un crimen tenía que pensarlo 5 veces, porque si la ley dice, si tú matas a alguien, pagas con tu vida, en ese momento yo comienzo a apreciar la vida humana, porque aprecio mi propia vida. ¿Se dan cuenta ustedes de la sabiduría tan profunda de Dios? Entonces, cuando se establece la pena capital, los seres humanos comienzan a darle el valor a la vida que le da Dios. Y por eso Dios, desde el libro de Levítico hasta el libro de Apocalipsis, prohíbe que el ser humano coma sangre. Se les prohibió la sangre y se les prohibió la grasa de los animales en el Antiguo Testamento. Cuando vino el Nuevo Testamento y fueron abolidas las leyes ceremoniales, lo único que permaneció de la ley mosaica fue la sangre tiene que seguirse respetando. ¿Por qué? Porque la vida humana delante de Dios tiene un valor inmenso. ¿Por qué tiene tanto valor la vida del hombre? Porque el hombre fue criado a imagen y semejanza de Dios. No somos animales, no somos gatos, no somos perros, para darle un balazo a un perro o un gato como se lo das a una persona. Los seres humanos llevamos dentro de nosotros la imagen de Dios, por lo cual la dignidad y el valor del ser humano lo lleva la imagen que traemos dentro y no el valor externo que el ser humano le dio a otro ser humano. Después de que Dios hizo esto, vean ustedes en Romanos capítulo 2, en el Nuevo Testamento, la retribución directa de la sangre por la sangre de otro ser humano. En Romanos 2, capítulo 2 del 5 al 11, el apóstol Pablo escribe estas palabras respecto al futuro juicio de Dios. Y quiero que vean ustedes lo siguiente, mis hermanos. Aquí en esta vida vamos a ver a muchas personas que no han pagado lo que han hecho. ¿De acuerdo? Hay cantidad de gente que tú dices, pero si mi compadre mató, se marihuanó, robó, defraudó, mandó, ahorita está de presidente de tal parte porque mató quién sabe cuántas personas y tiene este puesto político porque hizo y pisoteó a la gente, y el ser humano dice, pues si hay Dios, ¿en dónde está la justicia? Si los malos parece que son los que triunfan en esta vida, ¿no es verdad? Pero cuando el cristiano conoce la Biblia y conoce a Dios, recuerda estas palabras tan solemnes en la epístola a los Romanos, capítulo 2, del 5 al 11, que dicen lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué. Conforme a todo lo que hayan hecho.
conforme a sus obras, escucha, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Estas palabras tan solemnes del apóstol Pablo nos están explicando que el día del juicio de Dios, el día de la ira de Dios, Dios va a traer a Juan Pistolas y lo va a parar ahí y le va a decir, mira Juan, desde que naciste y tuviste conciencia de tu vida, te va a pasar como en un video. Imagínense nomás las cámaras que tiene el Señor en el cielo, las computadoras tan tremendas, y le va a decir a Juan Pistolas, mira, todo pensamiento y palabra y todo lo que hiciste, haz de cuenta que estabas echándole al banco del infierno. Estabas los malos, cada pensamiento y cada obra mala que hacen, lo único que están haciendo es ponerlo en el banco en su contra algún día. Están atesorando más y más ira. Por eso se nos prohíbe a nosotros vengarnos. Porque si yo me vengo de mi suegra, entonces la venganza que yo llevo a cabo le impide a Dios castigar a mi suegra como Él merece castigarla. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2 de Romanos. Pero si tú no te vengas y confías y crees que Dios existe y que es justo y que cada persona en esta vida que te haya hecho un mal a ti o a mí o a otras personas o a los que crucificaron a Cristo, si creemos realmente que Dios los va a juzgar, nosotros dejamos la ira y la venganza en Dios. Porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces no podemos tomar nosotros venganza porque entonces vivimos sin fe, vivimos en la carne, actuamos en la carne sin darnos cuenta que hay un Dios en el cielo que nadie se le escapa. Por eso, queridas señoras, vean Primera de Pedro capítulo 3, esto va para las esposas que están casadas con hombres incrédulos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Y tantas señoras que quisieran darle de cacerolazos en la cabeza al esposo, le quisieran quemar los frijoles, le quisieran decir, Señor, ya llévatelo, por favor, Señor, pasa de mí esta copa, por favor, Señor, dame otro esposo, o si no tuviera este esposo, pudiera crecer más, y viceversa también, ¿verdad? Porque también hay hombres casados con mujeres incrédulas que le están sacando canas a los hermanos. Y vean ustedes cómo debe un cónyuge portarse con un incrédulo. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Quiero que observen que dice estén sujetas, no dice pongan sujeta. Que es diferente, ¿verdad? Una cosa es poner la jeta y otra cosa es estar sujeta. Para que también, fíjense, con la sujeción, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí dice la Biblia que si una mujer está casada con un hombre que no es creyente, ella tiene que sujetarse a él para que él pueda ser convertido. Pero si tú le quieres predicar y mira, gordo, feo, panzón, te vas a ir al infierno, y el pastor dijo que te vas a ir al infierno y todavía me inmiscuyen a mí, ¿verdad?, en sus problemas, y el hermano dijo que todos los pecadores y borrachos se van a condenar, bueno, entonces lo único que haces es impedir que Dios convierta a tu esposo. Pero si tú te sometes y crees con todo tu corazón y tu esposo se agrava y, ay hermano, mi esposo cada vez más borracho y cada vez más golpes y cada vez está peor la cosa, si tú sigues manifestando esta conducta, dice, respetuosa, o sea, sin faltarle el respeto, porque lo peor que una mujer puede hacer es faltarle el respeto al marido, lo peor que una mujer puede hacer es
Insultar o decirle al marido, eres un impotente, eres esto, mi madre me dijo que eras un bueno para nada, nunca me debí haber casado contigo. Si tú quieres destrozar psicológicamente a tu esposo, fáltale el respeto. Y te va a odiar con todo el corazón, sobre todo si es un incrédulo. Pero si tú eres creyente, le respetas y te tragas sus insultos y te acuerdas que la venganza es del Señor. Tu papel no es vengarte, tu papel es hacerlo feliz. Todos estos principios están Génesis, Pedro, Romanos, Apocalipsis, toda la Biblia tenemos el mismo espíritu, donde nuestra conducta debe ser hacia los demás, de bondad. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontona sobre su cabeza si no le pagas mal por mal. Ahora veamos en el capítulo 12 de Romanos 12. Romanos capítulo 12, este principio acerca de la venganza de Dios y de qué forma Dios, al no pagar nosotros mal por mal, ni ojo por ojo, diente por diente, Dios comienza a hacer milagros en las vidas de nuestros enemigos. Dice Romanos 12, del versículo 14 al 21. Romanos 12, 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y aquí está citando el Antiguo Testamento: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas palabras solo pueden ser encontradas en la Biblia. Vean ustedes la sabiduría divina. Este es el mal, este es el mal. Si el mal te ataca y tú lo contraatacas, agravas la cosa y tiene más fuego la chimenea. Si tu esposo te grita y tú le gritas, se van a matar. Algún día va a haber una tragedia en tu casa. Si él te avienta la plancha y tú le das con el burro de planchar, si él te comete adulterio y tú te vengas cometiendo adulterio, si entre dos personas los dos se pagan mal por mal, ustedes vean lo siguiente: los dos se destruyen el uno al otro. Porque el mal es autodestructivo y no puede convivir tampoco con el mal. Pero si el mal ataca y no hay respuesta del bien, sino que el bien espera que los ataques lleguen y se resbalen y permitas que Dios sea tu escudo, entonces el malo es vencido con el bien. Y la forma de vencer al mal es con el bien, nunca con el mal. Pero la carne nos dice, véngate, cuando sabemos que estamos agravando la situación. Y dice la Biblia que cuando el malo te ataca y tú no respondes, entonces Dios se venga. Pero si tú te vengas y agarras en la cacerola y le das al esposo, o le quemas los frijoles, o le pones una víbora debajo de su colchón en la noche, o un alacrán debajo de su cojín, o le cobras un seguro de vida y lo estás comenzando a envenenar, etcétera, etcétera, en ese momento le amarras las manos a Dios, porque Dios no puede intervenir cuando nosotros estamos cobrándonos ya el precio de nuestra venganza. Esto es lo que se llama ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Créanmelo, la palabra de Dios no miente. El Señor en su tiempo tiene que ejercer la justicia. Veamos en último lugar que los efectos de una ley, cuando son negativos,
solo pueden hacer daño a la persona que viola esta ley. La clase pasada les dije, si yo compro mañana el diario de Morelos y dice en primera plana, desde mañana 3 de agosto, el gobernador del estado de Morelos ha decretado la pena de muerte a los secuestradores y a los violadores, cuando yo vea el encabezado, no voy a ponerme a temblar. Ay, mamacita, me van a matar. ¿Por qué? Si yo no soy ni secuestrador ni violador. Entonces los efectos de esa ley son negativos para la persona que está viviendo fuera de la ley. Vean 1 de Timoteo, capítulo 1. El que vive dentro del margen de la ley no tiene por qué tener miedo de cuán dura es la ley, ya que los efectos de la ley solamente pueden repercutir en la persona que vive fuera de la ley. 1 de Timoteo, capítulo 1, del 9 al 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. O sea, si alguien es justo, él es ley en su propio corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Si yo soy justo, ¿para qué necesito que alguien me diga, no te pases el alto, no robes, no te emborraches? Mi propia justicia me va a llevar a no pasarme el alto, a no emborracharme, a no robar. Pero si yo no soy justo en mi corazón, yo necesito que la ley me condene. Y necesito que alguien me diga, si tú te pasas el alto son 85,000 pesos de multa. Y no cualquiera se va a pasar un alto, porque si no se castiga al transgresor, entonces no puede la ley ser totalmente justa. Y continúa la Biblia diciendo, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Entonces, la ley, en primer lugar, encontramos que es justa. El castigo tiene que ser de acuerdo al crimen. Y aquí se nos muestra lo que Cristo quiso decir en Lucas 6:38. Con la medida que miden, os volverán a medir. Lo que siembras, recoges. Lo que hiciste, la pagas. El que la hace, la paga. No hay nada en esta vida que tú no hayas hecho y que yo no haya hecho que no lo tengamos que pagar. Y qué maravilla que al aceptar a Jesucristo en nuestra vida, borra la sangre de Cristo todos mis pecados pasados. ¿No es maravilloso? Saber que, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Qué maravilloso saberse lavado por la sangre de Cristo. Haber sido purificados y santificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y saber que ahora mis pecados y el castigo de tantas cosas que yo hice antes de conocer a Cristo, todo ese castigo mi Señor lo llevó en una cruz. Y ahora el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Oh, qué grande, qué grande, qué grande salvación nos ha dado el Señor! En segundo lugar, la ley ojo por ojo, diente por diente, era una ley misericordiosa. Cualquiera dice, ¿cómo que misericordiosa? ¿Cómo que le sacas el ojo? Eso yo no veo nada de misericordia. Bueno, quiero que escuches esto. Había muchas familias, como las hay todavía, y también tribus, que cuando alguien mataba al miembro de otra familia, los demás miembros de la otra familia, afectada y con ideas de venganza, iban y mataban a todos los miembros de la otra familia. Entonces, en lugar de que la familia fuera y le dijera a la otra familia, demandamos el criminal para que sea él, o sea, los demás miembros de la familia, ¿qué culpa tenían de que un hijo haya matado a la otra, verdad? Acuérdense ustedes de la novela tan famosa de Romeo y Julieta, que por el amor y el odio de dos familias están tratando de destrozar el idilio de Romeo y Julieta y llegan los dos a agravar la situación en la que las dos familias se involucran para estar dispuestas a asesinarse la una contra la otra. Cuando la ley dice ojo por ojo, diente por diente, se establece que solo el criminal debe ser castigado y que su delito tiene que ser castigado de acuerdo a lo que haya hecho.
Entonces, es una ley misericordiosa porque impide el derramamiento de sangre de otros miembros inocentes. Y en último lugar, era una ley no solamente justa, en segundo lugar, misericordiosa, sino que también era una ley beneficiosa. La ley que Cristo menciona en Mateo 5:38, ojo por ojo, diente por diente, era beneficiosa porque protegía al débil del fuerte. Actualmente nuestra sociedad está totalmente al revés, como muchos de ustedes ya lo saben. Muchos criminales tienen más derechos que mucha gente que es honesta. A muchos criminales se les trata como víctimas de la sociedad. Pobrecita del señor que mató a toda su familia, de chiquito no le dieron de comer. Pobrecita a las poquianchis de Guadalajara, porque cuando eran niñas sus madres eran prostitutas. Y la sociedad trata, fíjense ustedes, y esto se debe gracias a la psicología, de tratar de encontrarle una respuesta a la conducta del ser humano, y no hay nada de malo encontrar, bueno, esta persona es así porque es así. El problema está que su medio ambiente justifique su irresponsabilidad. Ahí está el problema principal de la psicología. La psicología trata de buscar víctimas y no culpables. A ver, ven, mijito, para acá. Te voy a decir por qué en la noche aúllas como coyote. Mira, es que cuando tenía 6 años, viste una película viste la del Exorcista, y después viste Poltergeist, y después viste quién sabe qué, pues es normal que aúlles como coyote, porque estás más enchamucado que nada. Entonces el muchacho llega con sus papás, fíjate que el psicólogo ya me dijo mi problema, que te dijo, amiguito, que la causa por la cual aúllo en la noche como coyote es porque tengo un trauma producido por exceso de películas de horror. Y estoy tan sugestionado que estoy manifestando conducta de coyote porque me afectó mucho ver al hombre coyote. Ok, bueno, ya sabe que de ahí viene la cosa, ¿verdad? Pero eso no lo justifica de que siga aullando como coyote y de que se siga comportando como un coyote. Entonces, cuando viene la terapia o la medicina, el psicólogo ya no puede aliviar a la persona. Lo único que le dice es, tómate estos chochitos para que te pongas relax, y comienza el ser humano a entrar en el mundo diabólico de los tranquilizantes nerviosos. El mundo diabólico de los tranquilizantes nerviosos. Y los tranquilizantes son opuestos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de la salud mental. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, ruego y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, así una paz que parece que traes 5 ecuaniles. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces vemos que la ley de Dios era beneficiosa, pues comenzaba a proteger a las demás personas que no fueran involucradas dentro de la sociedad. Y quiero acabar con este principio usándolo dentro de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que en una iglesia, como en una escuela, como en un país, como en una familia, hay disciplina. Cuando tú vas a la escuela, el director de la escuela te dice, ahí están tus libros, Pepito, y vas a venir a estudiar de 8 a 2 de la tarde, y mira, nadie se va a meter contigo, nunca te vamos a correr de la escuela, nunca te vamos a castigar si te portas bien. Pero si tú comienzas, Pepito, a portarte mal dentro de la escuela, y comienzas a aventar ligazos, y a hacer tonterías y groserías, y a faltarle el respeto a tus maestros, para que los demás no se contaminen con tu conducta, ¿qué necesita el maestro hacer? Agarrarlo y sacarlo de la escuela. ¿Y a cuántos de nosotros no nos expulsaron? ¿Que 3 días? ¿Que 10 días? Y muchos hasta definitivamente, ¿verdad? Ahí me sacaron, creo que, de 7 escuelas. Era la oveja negra de mi familia. Y dentro de la iglesia tiene que haber la misma salud. Dentro de una iglesia tiene que haber sanciones, tiene que haber disciplina para poder sacar a una persona que pueda contaminar a los demás y para que los demás se den cuenta que en la iglesia no se hace lo que cada quien le da la gana.
Porque si en la iglesia hay adúlteros y parricidas y borrachos y ladrones, etcétera, etcétera, y abiertamente en sus pecados siguen con esa clase de vida, entonces, ¿cuál vida nos vino a traer Jesucristo? ¿Cuál es el cambio entonces que nos vino a traer? Entonces, cuando un cirujano extirpa el cáncer de una persona, ¿quién de ustedes se atrevería a decirle al cirujano, eres un mutilador? O eres cruel o eres asesino. ¿Saben por qué no se lo dirían? Porque al quitar el cáncer, el cirujano lo está haciendo para beneficiar el resto del cuerpo. ¿No es verdad? Entonces, cuando nosotros sacamos a alguna persona de la iglesia, es como un cáncer que está tratando de contaminar, y por el amor y la misericordia a los demás se aplica la disciplina en una iglesia. Pero los que no tienen esta perspectiva, pues están ciegos, como dice 2 de Pedro, no ven más allá de sus ojos y dicen falta de amor, falta de misericordia, sin conocer que la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Y las personas que hacen algo tienen que pagar por ello. Y si no se les da su justa retribución, entonces vivimos en la anarquía, donde cada quien vive de acuerdo a lo que es bueno delante de sus ojos. Despidámonos en oración. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera en nuestro camino. Padre Santo, te damos tantas gracias porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son tus pensamientos más altos que los nuestros, y tus caminos más que los nuestros. Padre, te damos gracias porque al recibir a Jesucristo nos sometemos a tu palabra. Nos rendimos a tu palabra y aceptamos tu palabra por fe. Y después de que la aceptamos, qué maravilloso es oír las explicaciones tan coherentes, tan lógicas y tan racionales que vienen de tu Espíritu Santo. Y podemos decir cuán grande eres, Señor. Cuán profundos son tus pensamientos e inescrutables e insondables tus veredas. Innumerables son más que la arena del mar. Extasiados estamos delante de ti, porque somos tan pequeños, tan tercos, tan soberbios, tan orgullosos, que siempre queremos nuestra vida a nuestra manera, que es cuando nos rendimos y cuando dejamos de pelear contra nuestro propio ego, que podemos realmente ser instrumentos en tus manos santas. Te damos gracias, Padre, porque el próximo estudio vamos a poder entender lo que significa las palabras del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la sangre y en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Padre, porque en este versículo se encuentra el secreto de la vida cristiana. No vivir, no dejar que nuestro ego viva. Crucificar nuestro ego, nuestros gustos, que esa naturaleza tan sensible que todo nos ofende y que no queremos vengarnos y nos hiere y nos amargamos, todo eso, Señor, debe desaparecer porque nos hace daño. Dejar todo el juicio en tus manos, morir a nuestro ego y permitir que nuestros derechos tú los defiendas, Padre, y no nosotros. Porque la carne siempre pide venganza, pero el Espíritu dice, yo soy el que vivo por los siglos de los siglos, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Te damos gracias, Padre, porque todos nosotros en esta noche hemos sufrido muchas injusticias de la gente, del gobierno, de nuestros familiares, de nuestros amigos, aún de nuestra propia iglesia. Y te damos gracias porque cada injusticia que nos dejas padecer tiene el propósito de amansarnos, doblegarnos, aplastar nuestro ego y saber que esas injusticias tú las vas a reparar, pero nuestro deber es reconocerte a ti, Padre, en todos nuestros caminos para que nuestras veredas sean enderezadas. Despídenos, Padre, con tu paz en esta noche y llenos de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.